El pacto que mi abuela escondió. Siempre supe que mi abuela guardaba secretos. Lo veía en la forma en que sus ojos se perdían en la distancia cuando creía que nadie la observaba, en cómo sus manos temblaban ligeramente al manipular ciertas fotografías antiguas, y en el silencio incómodo que se instalaba en la sala cuando alguien mencionaba, aunque fuera de paso, el nombre del pueblo donde nació. Pero nunca imaginé que el secreto que ocultaba durante décadas cambiaría para siempre la forma en que entendía mi propia historia familiar. Todo comenzó el día de su funeral. Fue un martes gris de noviembre, de esos que parecen diseñados especialmente para despedidas. La iglesia estaba repleta de rostros conocidos y desconocidos, personas que habían formado parte de la vida de la abuela Rosa en diferentes momentos y contextos. Mientras el sacerdote pronunciaba las últimas palabras, yo no podía dejar de pensar en todas las conversaciones que nunca tuvimos, en todas las preguntas que nunca me atrevía a hacer. Después del entierro, la familia se reunió en la casa que había sido el hogar de la abuela durante más de 40 años. Era una casa antigua, de esas con techos altos y habitaciones llenas de penumbras que guardaban el aroma de la cera de abeja y la lavanda seca. Mientras los demás tomaban café y compartían anécdotas en la sala, yo me escabullí hacia el antiguo dormitorio de la abuela, atraído por una fuerza que no podía explicar. La habitación permanecía exactamente como la recordaba. La cama con su colcha de ganchillo color marfil, el tocador con su espejo ovalado y sus frascos de perfume medio vacíos, la mecedora junto a la ventana donde la abuela solía sentarse por las tardes. Me acerqué al viejo armario de caoba, sabiendo que probablemente debería esperar a que la familia decidiera qué hacer con las pertenencias, pero incapaz de contener mi curiosidad. Al abrir las puertas, el olor familiar de naftalina y rosas secas me envolvió. Detrás de los vestidos cuidadosamente colgados, descubrí una pequeña caja de metal oxidado escondida en el rincón más oscuro del fondo. La saqué con cuidado, sintiendo el peso de los años en mis manos. No tenía cerradura, solo un pestillo simple que se dio con un leve chasquido. Dentro encontré un conjunto de cartas atadas con una cinta roja desteñida, varias fotografías en blanco y negro que nunca había visto, y un documento amarillento que parecía algún tipo de contrato. Las manos me temblaban mientras desenvolvía la cinta y tomaba la primera carta. La caligrafía era elegante pero apresurada, escrita con tinta azul oscura que se había difuminado ligeramente con el paso del tiempo. «Mi querida Rosa», comenzaba, «sé que lo que te pido va en contra de todo lo que creemos justo y correcto, pero no veo otra salida. El pacto que hemos sellado esta noche nos atará a ambas familias por generaciones, para bien o para mal. Que Dios nos perdone por lo que hemos hecho». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué pacto? ¿Quién era esta persona que escribía con tanta familiaridad a mi abuela? Seguí leyendo, carta tras carta, y poco a poco, una historia extraordinaria comenzó a revelarse ante mis ojos, una historia que explicaba tantas cosas extrañas sobre mi familia que nunca había comprendido. La historia se remontaba a 1952, cuando mi abuela tenía apenas 23 años. En aquel entonces, vivía en un pequeño pueblo de la sierra, donde todos se conocían y los secretos eran tan escasos como preciosos. La familia de mi abuela, los Mendoza, eran propietarios de grandes extensiones de tierra fértil, heredadas de generación en generación. Su padre era un hombre respetado pero temido, conocido por su carácter inflexible y su sentido estricto del honor familiar. La otra familia mencionada en las cartas eran los Valverde, también terratenientes importantes, pero con una historia más turbia. Según lo que pude reconstruir de las cartas, había existido una enemistad ancestral entre ambas familias, originada en una disputa por límites de propiedades que se remontaba a tiempos de la colonia. Durante generaciones, los Mendoza y los Valverde apenas se dirigían la palabra, y cualquier interacción entre miembros de ambas familias era vista con profunda desaprobación. Pero entonces sucedió algo que nadie podría haber predicho. Mi abuela Rosa y Elena Valverde, la hija mayor de la familia rival, se conocieron por casualidad en la ciudad capital,
donde ambas habían ido a comprar suministros para sus respectivas casas. Lejos de la mirada vigilante de sus familias, entablaron una conversación que se prolongó durante horas. Descubrieron que compartían pasiones similares. Ambas amaban la poesía, soñaban con viajar más allá de las montañas que rodeaban su pueblo, y se sentían sofocadas por las expectativas que sus familias habían depositado sobre ellas. Lo que comenzó como una amistad clandestina pronto se convirtió en algo más profundo. Las cartas revelaban encuentros secretos, conversaciones nocturnas en el viejo molino abandonado a las afueras del pueblo, promesas susurradas bajo la luz de la luna. Mi abuela y Elena se habían enamorado en una época y lugar donde tal amor era impensable, donde incluso la amistad entre ellas era considerada una traición. Durante meses mantuvieron su relación en secreto, robando momentos de felicidad donde podían. Pero los secretos en pueblos pequeños rara vez permanecen enterrados por mucho tiempo. Una noche, el hermano menor de Elena las vio juntas en el molino. Aterrorizado por lo que aquello podría significar para el honor de su familia, corrió a contárselo a su padre. Lo que siguió fue un escándalo que amenazó con destruir a ambas familias. El padre de Elena, furioso y humillado, amenazó con desheredar a su hija y expulsarla del pueblo. El padre de mi abuela, igualmente enfurecido, habló de lavar el honor familiar de la única manera que conocía, con sangre. El pueblo entero se dividió, los chismes volaban como cuervos sobre un campo de batalla, y parecía inevitable que la situación terminara en tragedia. Fue entonces cuando las dos mujeres, desesperadas por evitar un derramamiento de sangre y proteger a sus familias del escándalo, idearon un plan audaz. Con la ayuda de un abogado de la ciudad que simpatizaba con su causa, redactaron un documento que llamaron el Pacto. El pacto era complejo y estaba lleno de términos legales que apenas comprendía en mi primera lectura. Pero la esencia era clara. Mi abuela Rosa y Elena Valverde acordaban separarse para siempre, romper todo contacto y además sellar una alianza entre las dos familias que pondría fin a siglos de enemistad. Las tierras que habían sido causa de disputa serían unidas bajo un fideicomiso común, cuyos beneficios se repartirían equitativamente entre los descendientes de ambas familias. Pero había más. Una cláusula secreta, escrita con letra más pequeña al final del documento, establecía que si alguna vez, en cualquier generación futura, un miembro de la familia Mendoza y un miembro de la familia Valverde se casaran libremente y por amor, el fideicomiso se disolvería, y las tierras se dividirían equitativamente entre ambas familias, liberándolas finalmente del peso del pacto. Era una apuesta al futuro, una esperanza de que algún día, cuando las viejas enemistades se hubieran olvidado, el amor pudiera florecer donde una vez solo hubo odio. Era su manera de transformar su sacrificio en algo que pudiera traer sanación eventual a sus familias. El pacto fue aceptado por ambos patriarcas, más preocupados por evitar el escándalo público que por entender las sutilezas legales del documento. Mi abuela se casó un año después con mi abuelo, un hombre bueno pero al que nunca amó de la manera en que había amado a Elena. Elena también se casó, con un comerciante de la ciudad, y se mudó lejos del pueblo. Las cartas revelaban el dolor insoportable de aquella separación. Cada día que pasa sin verte es como morir un poco, escribía Elena en una de las últimas cartas. Pero saber que nuestro sacrificio ha traído paz a nuestras familias, que ninguna sangre ha sido derramada por nuestro amor, me da la fuerza para continuar. Mientras leía, las lágrimas corrían por mis mejillas. Mi abuela, aquella mujer que siempre me había parecido tan fuerte, tan inquebrantable, había llevado este dolor en silencio durante toda su vida. Había elegido la paz de su familia sobre su propia felicidad. Había enterrado su verdadero amor tan profundamente que nadie, ni siquiera sus propios hijos, habían sospechado jamás su existencia. Pero la historia no terminaba ahí. En el fondo de la caja encontré una fotografía más reciente, tomada quizás 10 años atrás. En ella, mi abuela aparecía sentada en un banco de parque junto a otra mujer mayor, ambas tomadas de la mano,
ambas sonriendo con una mezcla de alegría y tristeza que partía el corazón. Al dorso, con la letra temblorosa de mi abuela en sus últimos años, había una inscripción: Elena y yo, nuestro último encuentro. Algunas promesas están hechas para romperse. Me quedé sentado en el piso del dormitorio durante lo que pareció una eternidad, rodeado de cartas y fotografías, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Mi abuela había guardado este secreto durante décadas. Había vivido una vida entera con un amor escondido en su corazón. Y sin embargo, incluso en sus últimos años, había encontrado la manera de reunirse una vez más con la mujer que amaba, aunque fuera brevemente, aunque fuera en secreto. Comencé a entender tantas cosas. Las miradas distantes, los silencios inexplicables, la tristeza que a veces se asomaba en sus ojos cuando pensaba que nadie la veía. Entendí por qué nunca había querido volver al pueblo de su juventud, por qué ciertos nombres la hacían palidecer, por qué guardaba ciertas fechas con una solemnidad que nadie más en la familia comprendía. Pero también entendí algo más: el verdadero significado de la cláusula secreta en el pacto. Mi abuela y Elena habían plantado una semilla de esperanza para el futuro, una posibilidad de redención y libertad para las generaciones venideras. Y entonces, un pensamiento me golpeó con la fuerza de un relámpago. Mi prima Daniela había estado saliendo durante el último año con un joven llamado Sebastián. Nunca había pensado mucho en ello, pero ahora, revisando las cartas y los documentos, me di cuenta de que el apellido de Sebastián era Valverde. Daniela Mendoza y Sebastián Valverde. Sin saberlo, sin tener idea de la historia que los unía, estaban a punto de cumplir la condición establecida en el pacto 70 años atrás. Bajé corriendo las escaleras, la caja de metal todavía en mis manos. La familia seguía reunida en la sala, compartiendo recuerdos de la abuela. Me detuve en la entrada sin aliento, y todos los ojos se volvieron hacia mí. «Tengo que contarles algo», dije, mi voz temblando. «Algo sobre la abuela Rosa que cambiará todo lo que creemos saber sobre nuestra familia». Y así, en esa tarde de noviembre, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, les conté la historia del pacto que mi abuela había escondido. Les hablé del amor prohibido, del sacrificio, de la esperanza plantada en un documento legal que había permanecido olvidado durante décadas. Les mostré las cartas, las fotografías y, finalmente, el documento del pacto mismo. Hubo lágrimas, por supuesto. Hubo incredulidad y conmoción. Mi madre lloró por la madre que nunca conoció realmente, por todo el dolor que había llevado en silencio. Mis tíos permanecieron en shock, tratando de reconciliar la imagen de la mujer que conocieron con esta nueva verdad que acababa de revelarse. Pero lo más extraordinario sucedió cuando llamamos a Daniela y Sebastián, que no habían podido asistir al funeral. Cuando les contamos la historia, cuando les explicamos la cláusula secreta del pacto, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Entonces», dijo finalmente Daniela, su voz llena de asombro y emoción, «la abuela Rosa y Elena básicamente apostaron a que el amor conquistaría el odio. Apostaron a nosotros». «Sí», respondí, «apostaron al futuro. Apostaron a que algún día alguien de la familia Mendoza y alguien de la familia Valverde se encontrarían y se amarían, y que ese amor finalmente rompería las cadenas del pasado». Sebastián habló entonces, y pude escuchar la emoción en su voz. «Mi abuela Elena acaba de fallecer hace 3 meses. Antes de morir me dio una carta y me hizo prometer que no la abriría hasta que encontrara la señal. Nunca supe a qué se refería. 3 días después, nos reunimos de nuevo, esta vez con Sebastián y su familia. Cuando abrió la carta de su abuela Elena, las palabras resonaron en el silencio de la sala como un eco del pasado alcanzando el presente. «Si estás leyendo esto», había escrito Elena, «significa que el amor ha triunfado donde nosotras no pudimos. Rosa y yo hicimos un pacto, no solo en papel, sino en nuestros corazones. Prometimos que nuestro amor, aunque no pudiera florecer en nuestro tiempo, abriría el camino para que otros amaran libremente. No permitas que nuestro sacrificio sea en vano. Ama con valentía, ama sin miedo. Rompe las cadenas
que nosotras no pudimos romper. Daniela y Sebastián se casaron 6 meses después, en una ceremonia que unió a las familias Mendoza y Valverde de una manera que habría parecido imposible solo un año antes. El fideicomiso fue disuelto según los términos del pacto. Las tierras fueron divididas equitativamente, y ambas familias finalmente quedaron libres del peso de una historia que había comenzado siglos atrás. Pero más importante que las tierras o el dinero fue lo que ese día representó. Fue la culminación de un sueño que 2 mujeres valientes habían tenido décadas atrás, sentadas en un molino abandonado, imaginando un futuro donde el amor pudiera existir sin vergüenza, sin miedo, sin tener que esconderse. A menudo pienso en mi abuela Rosa y en Elena, en el amor que compartieron y que tuvieron que abandonar. Pienso en el dolor que deben haber sentido cada día, en el peso del secreto que llevaron toda su vida, pero también pienso en su valentía, en su visión, en su fe en que el futuro podría ser mejor que su presente. El pacto que mi abuela escondió no era solo un documento legal, era un acto de amor, no solo por Elena, sino por todas las generaciones futuras. Era una apuesta a que el arco de la historia, aunque largo, se inclina hacia el amor y la justicia. Era un regalo envuelto en sacrificio, una esperanza sembrada en lágrimas. Y mientras estaba de pie en la boda de Daniela y Sebastián, viendo cómo 2 familias que una vez fueron enemigas celebraban juntas, sentí la presencia de mi abuela como nunca antes. Imaginé que ella y Elena estaban allí también, de alguna manera, viendo cómo su pacto finalmente daba frutos, cómo su amor prohibido había abierto el camino para que otros amaran libremente. El secreto que mi abuela escondió ya no es un secreto. Es ahora parte de la historia de nuestra familia, una historia de amor y sacrificio, de dolor y esperanza, de un pasado doloroso que dio nacimiento a un futuro más brillante. Y cada vez que la cuento, siento que honro no solo la memoria de mi abuela, sino también el valor que se necesita para amar verdaderamente, para sacrificarse por aquellos que vendrán después, para creer que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede trazar un camino hacia la luz.